¿Sigues sirviendo a Cristo? Amados, en este día sagrado, nos detenemos a contemplar al Salvador sufriente, no con miradas apresuradas, sino con corazones quebrantados. La crucifixión de Jesucristo no es solo un momento histórico, es la colisión de la justicia divina y el amor divino. Amor que voluntariamente colgó de una cruz. No porque fuera débil. No porque él fuera dominado. Sino porque él eligió llevar el peso del pecado del mundo, incluyendo el tuyo y el mío. Jesús fue azotado, coronado de espinas y clavado en una cruz. Pero esos instrumentos de tortura no eran solo las herramientas de los soldados romanos, sino que simbolizaban algo mucho más cercano a casa. Porque como Jesús mismo dijo, como lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25 versículo 40. A menudo leemos la historia de la pasión y nos distanciamos de la multitud. Seguramente, no seríamos nosotros los que gritaríamos, crucifícalo. Seguramente, no nos quedaríamos de brazos cruzados mientras él sufría. Pero si somos honestos, brutalmente honestos, todavía empuñamos el látigo. Todavía retorcemos las espinas. Todavía clavamos los clavos. A través de la forma en que hablamos, pensamos y actuamos hacia las personas hechas a su imagen. Esta no es solo una historia de lo que hicieron. Esta es una revelación de lo que todavía hacemos. Así que hoy, en este Viernes Santo, nos hacemos la pregunta difícil. ¿Quién eres tú, el látigo azotador, la corona espinosa o el clavo oxidado? ¿O tú, como muchos de nosotros, has sido las tres cosas? Echemos un vistazo más de cerca. Palabras, pensamientos y acciones, los caminos para el pecado. Esto no fue por accidente, fue un designio divino. Jesús fue castigado en cuerpo, alma y espíritu, llevando todo el peso de nuestro pecado en palabra, pensamiento y obra. Y en un poderoso revés, las mismas herramientas que usó para condenarlo, Él las usó para salvarlas, y para salvarnos a nosotros. Palabras, la lengua como arma. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mientras tanto, Mateo capítulo 12 versículos 36 al 37 advierte, pero yo les digo que por cada palabra descuidada que la gente hable, darán cuenta de ella en el día del juicio. Las palabras nunca son neutrales, sino que se acumulan o se destruyen. Las Escrituras lo dejan claro, seremos responsables de las cosas que digamos. Al igual que los latigazos de un látigo, nuestras palabras pueden herir profundamente a otros, y al hacerlo, herimos a Cristo. Pensamientos. El corazón es la raíz del pecado. En Génesis capítulo 6 versículo 5 leemos, entonces vio Jehová que la iniquidad de la humanidad era grande en la tierra, y que todo intento de los pensamientos de sus corazones era solamente el mal continuamente. Mientras que Mateo capítulo 15 versículo 19 advierte, porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, actos de adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y declaraciones calumniosas. Nuestros pensamientos son el semillero del pecado. Mucho antes de que el pecado sea visible, echa raíces en la mente y el corazón. Lo que meditamos, en lo que nos detenemos y lo que entretenemos finalmente da forma a lo que nos convertimos y a cómo tratamos a los demás. Jesús ve el mundo interior tan claramente como el exterior. Él nos llama a la pureza no solo en la acción, sino en el pensamiento. Acción es pecado manifestado en el comportamiento. Leemos en 1 Juan capítulo 3 versículo 4 que todo el que practica el pecado, también practica la iniquidad, y el pecado es iniquidad. Santiago capítulo 4 versículo 17 también nos dice que así que para el que sabe lo que hay que hacer y no lo hace, para él es pecado. Cuando el pecado ha crecido plenamente, da a luz a la acción. Ya sea a través de la desobediencia absoluta, la omisión pasiva o el daño deliberado, nuestras acciones dan testimonio de la condición de nuestro corazón. Cada vez que elegimos el egoísmo sobre el sacrificio, la comodidad sobre la compasión o el silencio sobre la verdad, todavía estamos clavando esos clavos. 3 maneras en que todavía herimos a Cristo: palabras, pensamientos y acciones. Jesús dijo, como hacéis a los demás, a mí me hacéis. Mateo capítulo 25 versículo 40. Eso significa que cada palabra dura, cada pensamiento orgulloso, cada acto pecaminoso, no solo lastima a los demás. Hiere a Cristo. Cuando maltratamos,
menospreciamos o derribamos a alguien, estamos poniendo rayas en su espalda. Cuando nos burlamos, ignoramos o rechazamos su verdad, estamos apretando esa corona de espinas más profundamente en su frente. Y cuando nos aferramos a nuestro pecado más fuertemente de lo que nos aferramos a él, estamos clavando los clavos en sus manos una vez más. La flagelación del látigo de cuero, las heridas que infligimos con nuestras palabras. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Juan capítulo 19 versículo 1. El azote romano era brutal, correas de cuero incrustadas en hueso y metal, diseñadas no solo para herir, sino para humillar. Desgarró la espalda de Cristo, dejándolo sangrando, magullado y quebrantado. Y cada vez que arremetemos con sarcasmo, chismes, calumnias, críticas o palabras cortantes, hacemos lo mismo. Así como el látigo rasgó la carne de Cristo, nuestras palabras pueden golpear los corazones de los demás. El sarcasmo, el chisme, las mentiras, los reproches crueles, cada comentario hiriente se convierte en un golpe del flagelo. Flagelamos a los demás cuando los destrozamos con nuestra boca. Cuando hablamos sin gracia, o dejamos que nuestra ira estalle sin control. Cuando maldecimos en lugar de bendecir, cuando hablamos a espaldas, cuando envenenamos la reputación de una persona. Cuando le arrancamos el corazón a la gente con la traición, la vergüenza pública o el silencio que hiere más que las palabras. Todos estos son látigos en nuestras manos. ¿Eres tú la persona que arremete con el látigo? ¿Eres a los demás con tus palabras, actitudes o silencio? Tus acciones o inacciones han azotado el corazón de otra persona, dejándola sangrando emocional o espiritualmente. ¿A quién has tomado, herido profundamente? ¿Te has convertido en el azote que dejó a alguien incapaz de sanar? El látigo nos recuerda el daño que hacemos cuando elegimos la ira, la amargura o la crueldad sobre el amor. La corona de espinas nuestros pensamientos. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Juan capítulo 19 versículos 2 al 3. La corona no fue colocada suavemente, fue presionada y aplastada en su cuero cabelludo. La sangre se mezclaba con la burla mientras despreciaban su realeza. Cuando elevamos nuestras opiniones por encima de la verdad de Dios, cuando nos burlamos de la santidad, cuando dudamos de su realeza, somos nosotros los que retorcemos la corona y la obligamos a bajar. Somos nosotros los que colocamos la corona en su cabeza. Nuestros pensamientos, el orgullo, el juicio, la lujuria, la envidia y la amargura que albergamos, aún lo traspasan. Coronamos a Cristo con espinas cuando abrigamos el juicio sobre la compasión. Cuando vemos a los demás como menos que, o nos devaluamos a nosotros mismos como si su sacrificio no fuera suficiente. Cuando alimentamos la amargura, fantaseamos con el pecado o moramos en la incredulidad. Causamos trauma emocional cuando nuestras actitudes internas se manifiestan en crueldad sutil, crítica constante o comportamiento manipulador. Estas espinas cavan profundamente. ¿Eres la corona de espinas? ¿Te burlas del señorío de Cristo de maneras sutiles, dudando de su autoridad, viviendo tu propia verdad o tratando su palabra a la ligera? ¿A quién has herido la mente? Tus palabras o tu silencio han hecho creer a alguien que no es lo suficientemente bueno. La corona nos recuerda el orgullo y la rebelión en nuestras mentes que se niegan a honrar a Jesús como Rey. Dios conoce los pensamientos internos de cada corazón. El pecado no comienza con la acción, comienza en la mente. Y a menos que nuestros pensamientos se rindan a Cristo, nos traspasarán con arrepentimiento, culpa y juicio. Los clavos oxidados nuestras acciones. A menos que vea en sus manos la huella de los clavos, y ponga mi dedo en el lugar de los clavos. Juan capítulo 20 versículo 25. Las uñas no eran estériles, eran viejas, probablemente reutilizadas, sucias y dentadas. Sin embargo, sostuvieron al Hijo de Dios en la cruz, no por la fuerza, sino por amor. Nuestro pecado fue la fuerza real que lo mantuvo allí. Cuando nos aferramos al pecado secreto, cuando nos negamos al arrepentimiento, cuando decimos, solo una vez más, estamos clavando esos clavos más profundamente. Somos nosotros el que los clava. Y también lo son las acciones que cometemos cuando pecamos contra Dios y contra los demás. El martillo cae cada vez que desobedecemos a sabiendas, descuidadamente o egoístamente. Clavamos a los demás cuando no nos presentamos,
Abandonamos responsabilidades o lastimamos con nuestras manos lo que Cristo vino a sanar. Cuando rompemos promesas, violamos la confianza, explotamos o rechazamos la dignidad de alguien. Cuando actuamos sin arrepentimiento, dejando a la gente colgada, clavada en lo que hemos hecho. Mantenemos a las personas en su pasado, actuamos de maneras que causan daño y dejan un daño duradero. Estos son los clavos que clavan a las personas, y a Cristo, en un lugar de dolor. ¿Eres tú el clavo oxidado? ¿Te has aferrado al pecado a sabiendas, una y otra vez? ¿Te estás aferrando a hábitos que no te arrepienten, creyendo que Cristo los soportará porque la gracia abunda? ¿A quién has dejado colgado? ¿De quién es la reputación, el progreso o la sanidad que has clavado en una cruz de juicio? El clavo confronta nuestra complacencia, nuestro compromiso y nuestra necesidad de un verdadero arrepentimiento. Lo que hemos hecho, y lo que hemos dejado de hacer, tiene un peso eterno. Es posible que nuestras manos no hayan clavado clavos en Cristo, pero nuestros pecados lo mantuvieron allí. Una reflexión final. Al reflexionar, también debemos enfrentar una verdad aleccionadora: jugamos un papel en ese sufrimiento. Mirando de cerca tres instrumentos de la pasión de Cristo, el látigo azotador, la corona espinosa y el clavo oxidado, cada uno representa un tipo único de pecado, rebelión o indiferencia que envió a Jesús a la cruz. Pregúntate, ¿cuál eres tú? Sin embargo, aquí está el escándalo de la gracia: aquel a quien hemos herido todavía nos acoge. El Cristo del que nos burlamos todavía nos llama amigos. Las manos que clavamos todavía nos alcanzan. Cada látigo, espina y clavo es un reflejo de nuestras palabras, pensamientos y acciones. Sin embargo, Cristo lo soportó voluntariamente a todos, no por lo que hicimos, sino para que pudiéramos ser perdonados por ello. Hoy, su amor todavía clama, incluso desde la cruz: Padre, perdónalos. Lucas capítulo 23 versículo 34. Así que de nuevo preguntamos, ¿cuál eres tú? Y lo que es más importante, ¿los dejarás hoy? Jesús, el inocente, cargó con nuestro castigo, en el orden en que nosotros mismos lo merecemos, a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Fue azotado, coronado de espinas y clavado, no por su pecado, sino por el nuestro. Pero aquí está la esperanza. Si bien merecemos ese castigo, Cristo lo recibió. Aunque somos culpables, Él era inocente. Aunque nosotros seríamos condenados, Él fue crucificado en nuestro lugar. Así que sí, aparte de Cristo, enfrentaríamos el mismo juicio en su totalidad. Pero en Cristo, recibimos misericordia, transformación y la oportunidad de vivir de manera diferente, hablar, pensar y actuar de una manera que honra a aquel que fue crucificado por nosotros.